Bienvenidos y gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras y patrocinado por Adamed Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Recuerde que todos los programas, este ya es el número 47 de Psiquiatría Today, se pueden escuchar todos en la web de Adamed TV Profesionales, concretamente en el link profesionales.adamedtv.com. Saben que en cada programa pues abordamos temas de interés, de actualidad para los profesionales de la psiquiatría, eso que piensa nuestro maestro de ceremonias, nuestro hombre clave en todo este tema, que es el doctor Miguel Álvarez de Mon González, que es médico especialista en psiquiatría, adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ricardo, ¿cómo estás? Yo encantado de estar de nuevo aquí contigo y también muy ilusionado de tener a un invitado que es sobre todo amigo, pero luego además un gran profesional. Sobre todo amigo, un gran profesional que además es repetidor de podcast, lo cual ya indica que ya es de la familia, ya es de la casa y que además hoy viene para hablarnos de, bueno, a solas contigo, pero él está en Nueva York, ¿verdad, Miguel? Correcto. Entonces hoy tenemos unas olas con un invitado que es internacional, que Sí, por eso sí. creo que nos podía aportar una perspectiva diferente a algunos temas de actualidad que yo estoy deseando comentar con él. Pues yo les cuento rápidamente, breve currículum, porque evidentemente es mucho más extenso, pero por el tiempo, de nuestro invitado, que es el doctor Víctor Pereira Sánchez, que es MD, es PhD, es médico psiquiatra, obtuvo su grado en medicina, concretamente el MD, en 2014 en la Universidad de Navarra, aquí en España, lógicamente, donde también completó el programa de residencia de psiquiatría en 2019 y obtuvo el doctorado, el PhD, en 2021 con una tesis internacional que mereció la summa cum laude. El profesor Pereira Sánchez completó una beca de formación avanzada de la Fundación Alicia Koplovich en psiquiatría infanto-juvenil en la Universidad de Nueva York en 2021 y recibió una beca de estancia corta de la Fundación Alicia Koplovich para investigación postdoctoral de salud mental global en la Columbia University en Nueva York entre 2021 y 2022. Su prolífica investigación y liderazgo internacional se centra en el desarrollo e implementación de investigación, enseñanza y provisión de servicios en salud mental para toda la población en Nueva York, en España y países de bajos recursos. Profesor Pereira Sánchez, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, a los que nos pueden seguir, porque también saben que esto es un podcast, pero también se puede ver, vemos al fondo Nueva York. Qué ciudad más impresionante, ¿no, doctor? Así es. La primera vez que vine, que de hecho vine con el doctor Álvarez de Mon para un congreso, sí. Que esto es demasiado. O sea, Nueva York enamora. Por todas partes. Dije, bueno, hay cosas muy chulas, pero yo no viviría aquí. Dije, yo no voy a vivir aquí. Bueno, aquí acabo. Hay ciudades y luego está Nueva York, que es una ciudad de ciudades realmente espectacular. Pues bienvenido, porque es la segunda vez que acepta nuestra invitación, así que muchísimas gracias, don Víctor. Ahí está su buen amigo, el profesor Álvarez de Mon. Caballeros, el tiempo es suyo. Adelante. Bueno, Víctor, pues muchas gracias por estar con nosotros. Víctor Pereira es el invitado más joven de esta serie que estamos haciendo de A Solas Con. En esta serie de entrevistas habitualmente estamos trayendo a psiquiatras con mucho recorrido, pero yo en esta ocasión hoy quería traer a Víctor Pereira porque es un invitado que, aunque sea joven, es muy interesante, es bastante disruptor. De hecho, en nuestro año él fue el primer residente en coger psiquiatría, o sea, tiene una experiencia académica brillante, estuvo entre los 100 primeros del MIR, fue el primero en elegir psiquiatría en nuestro año, la eligió en un buen sitio donde luego coincidimos, en la Clínica Universidad de Navarra. Y Víctor desde siempre ha tenido mucha capacidad de liderazgo. Entonces, a lo largo del podcast, a lo largo de esta entrevista, vamos a tocar temas en los que yo también, Víctor, te voy a preguntar pues, cómo son algunos de los temas que aquí nos inquietan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también, bueno, darte las gracias por volver de nuevo al podcast. Para quien no lo escuchase, hace un par de años grabamos un apasionante capítulo sobre el impacto de la investigación en la asistencia clínica a los pacientes con esquizofrenia,
que de verdad que recomiendo a todos escuchar. Y en esta ocasión me gustaría abordar contigo, Víctor, temas de actualidad, pero en primer lugar me parece interesante que nos cuentes de tu aventura en Estados Unidos, porque lo que empezó siendo una aventura temporal parece que se ha convertido en una aventura para siempre. ¿Cómo ha sido eso? Sí, muchas gracias y me alegra mucho tenerte aquí, o sea, que me tengáis aquí y estar otra vez y contigo especialmente, pues mucho recorrido. Presentado, bueno, como cuando terminé, me gradué en la Universidad de Navarra y luego la residencia, bueno, lo que no comentó es que en ambos momentos estábamos ahí codo con codo. O sea, compartimos esas fechas y grandes momentos, así que muchas gracias. Pues aquí en Estados Unidos me vine, bueno, como de gallego inmigrante, ¿no? Como muchos otros gallegos por el mundo, bueno, conoces también por familia gallegos que van a buscar aventura. En mi caso, pues yo no me planteaba, pues durante la carrera o después acabar en otro país para siempre, ¿no? Estaba contento en España, pero tenía mucho interés en formarme en psiquiatría infantil y adolescente. Tenía ese interés por la infancia y la adolescencia durante muchos años y por aquel entonces, que no hace tanto, pero ya han cambiado mucho las cosas. Por aquel entonces no teníamos formación oficial acreditada en psiquiatría infantil en España y estaba viendo oportunidades de dónde puedo aprender. Bueno, había oportunidades en España, pero había también más oportunidades en el extranjero. Busqué y me hablaron de la Fundación Alicia Koplovich, que por aquel entonces, bueno, y de momento, pero por aquel entonces era una gran ayuda para personas que se querían formar en psiquiatría infantil y no tenían opciones nacionales. Entonces pedí una beca de formación avanzada de la Fundación Alicia Koplovich y recibí la beca para ir a Nueva York. Estuve en la Universidad de Nueva York, en NYU, 2 años, bajo la dirección del doctor Javier Castellanos, que es una gran eminencia y una gran persona. Y bueno, yo pensaba que iba a volver, pensaba que iba a ser una aventura de 2 años, volver, pero bueno, se fue complicando la cosa para bien. En primer lugar, pues acabé la tesis y cambié de tema, ¿no? Porque eso le pasa a mucha gente, ¿no? Pero mi tesis era de neuroimagen, de TDAH, y fue muy interesante, aprendí muchísimo, pero en los 2 últimos años de la tesis fue la pandemia, COVID. Fue un tiempo en el que yo me di cuenta de la necesidad que había, tanto aquí en Nueva York, ¿no? Tanta gente muriendo, tanta gente también sufriendo con las consecuencias en la salud mental, como en todo el mundo, ¿no? A medida que iban creciendo mis contactos por todo el mundo, y dije, me tengo que dedicar a la psiquiatría global, a la salud mental global, la psiquiatría internacional, y fui poco a poco y al final pues hice de eso mi trayectoria. Pues busqué oportunidades para formarme más en Columbia University, luego en NYU otra vez. Estuve 1 año en una fundación creando un programa con muchos millones de dólares que estaba pagado por la Fundación Stavros Niarchos de Grecia. Y bueno, y luego, ¿cómo se complica la vida también para bien? Pues conocí a una muchacha local, ¿no? De Nueva York, que no es fácil, ¿no? Porque dicen que en Nueva York nadie es de aquí, ¿no? Todos son por ahí, pero conocí a una muchacha local que también tiene su aventura, de sus padres, cada uno es de un lugar diferente, son inmigrantes también, y aquí nos casamos, ya tenemos un niño de 3 meses, o sea que ya soy neoyorquino. Pues es que, Víctor, es interesante porque tú al final no dejas de ser un médico español que por unos motivos u otros, de manera más o menos programada, al final se ha ido fuera. Entonces, no sé si sigues la actualidad española, pero cada vez se habla más de la fuga de médicos de España y en concreto de la salida de médicos jóvenes. Entonces, en mi opinión, este fenómeno es complejo y yo creo que responde a muchas cuestiones. Yo no creo que sea solo una cuestión económica, ni mucho menos. Entonces, como tú eres uno de ellos, yo quería que nos dieses tu opinión al respecto, ¿no? De la salida de médicos, especialmente de aquellos que son jóvenes de España.
Y además no solo por tu experiencia propia, sino de todos los españoles que has conocido estos años en Estados Unidos, que me consta que has conocido a muchos. Entonces, cuéntanos por qué crees que salen los médicos jóvenes de España. Sí, como dices, hay muchas razones. Yo creo que la económica es importante, sobre todo los años de la crisis del 2008, luego el COVID, bueno, después del COVID. Creo que eso ha sido importante. También yo creo que hay muchos médicos que tienen interés en diversificar su carrera, ¿no? Y creo que en España, bueno, hay opciones, pero es más difícil. O sea, hay que poner mucho esfuerzo, hay que poner, bueno, no solo esfuerzo, pero hay que tener también, conseguir las oportunidades y hay mucha más competitividad, hay menos opciones si uno pues quiere tener una carrera de médico pues más diversa, con fuerte en investigación, docencia, incluso pues oportunidades clínicas variadas, ¿no? No estar pues solo en un sitio haciendo una cosa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues si eres psiquiatra, ¿no? Hay trabajo a punta pala. O sea, a mí me llegan ofertas por todas partes que pagan muy bien, además, y son muy diversos. Tienes opciones de estar en un hospital haciendo, no sé, planta, pero tienes también opciones de estar en un sitio académico donde enseñas, tienes opciones de investigación, tienes muchas opciones de estar en lo privado y de ahí pivotar. Pues puedes hacer un poco de, que dicen, consulting, ¿no? O sea, consultoría. Puedes incluso, se está poniendo de moda, hay personas que lo que hacen se llama locum tenens, que es que van a lugares donde hacen falta, donde a lo mejor no hay psiquiatras o no hay médicos especialistas, y les pagan un montón por irse un fin de semana o un fin de semana al mes, les ponen hotel, le ponen todo, se van ahí, se pasan 2 días y van cambiando, porque a lo mejor pues un mes es en un sitio, otro mes en otro. O sea, a lo mejor es para gente a lo mejor que no tiene hijos o lo que sea, o gente muy aventurera, pero digo, hay más opciones. Y sobre todo yo creo que un tema de investigación, desarrollo, lo que hay aquí, o sea, las oportunidades son... Bueno, quizá lo que nos falte en sistema nacional estructurado de salud general, ¿no? Y salud mental, que en España está muy bien y llega a todo el mundo, ¿no? Esa sanidad universal. Quizá lo que nos falta aquí, pero lo tenemos en investigación, desarrollo. O sea, las becas de investigación aquí son de otra magnitud, ¿no? Y la infraestructura. O sea, no es, a lo mejor pues tú conoces bien los recursos que hay ahí, las dificultades, también las oportunidades, pero no es lo mismo pues estar ahí y llevar todo el peso uno solo, que estar aquí y tener a lo mejor 4 postdocs, 5 estudiantes de doctorado y 3 secretarios. Eso, cambian las cosas. No, es verdad que no solo el ingreso económico, sino también el desarrollo profesional y las oportunidades. Yo creo que eso también da mucha satisfacción a quien quiera aprovechar esas oportunidades. Y bueno, yo creo que eso es algo que ojalá en España podamos mejorar. Y una vez más, no sé si sigues la actualidad española, pero aquí el Comisionado de Salud Mental, que es un órgano directivo del Ministerio de Sanidad, y es a quien le corresponde desarrollar las líneas estratégicas en salud mental, parece, al menos a la luz de sus propuestas y de sus declaraciones, parece que paradójicamente está en contra de los psicofármacos, o al menos tiene muchos recelos sobre los psicofármacos. Y también parece que incluso que tiene cierto recelo incluso de los propios psiquiatras. A mí personalmente lo que me da pena es que desde instituciones oficiales, desde el propio ministerio, parece que demonizan los psicofármacos. Esto a mí me da mucha pena, porque esto no tiene mucho rigor científico. O sea, parece más un posicionamiento ideológico que un posicionamiento basado en la evidencia. Entonces, yo te quería preguntar, en tu experiencia, por lo que tú has visto, ¿en Estados Unidos te parece que la política también se mete tanto en la medicina? Es decir, ¿la política se mete tanto en la salud mental allí, en la gestión de los recursos, en este tipo de recomendaciones, o es esto más un fenómeno más español? Sí, muchas gracias. Yo creo que esto es un fenómeno, bueno, desde luego se ve aquí, se está viendo últimamente, y a nivel internacional, organismos supranacionales o internacionales también se están metiendo mucho en
en este tema. Aquí, pues, últimamente, ¿no? En los últimos meses están habiendo discusiones, ¿no? Del papel. Bueno, el gobierno quiere revisar cuál es el papel de los psicofármacos, sobre todo en niños, posibles efectos secundarios. Entonces, sí que es cierto. Yo creo que a veces perdemos de vista, ¿no? Nosotros, creo que tú y yo nos formamos en una psiquiatría muy completa, me parece. Y todo este modelo biopsicosocial, ¿no? Que no es solo un eslogan, me parece que eso es lo que nosotros aprendimos. Nosotros creo que a veces aprendimos a no recetar cuando no había que recetar, y a veces era más difícil no recetar, ¿no? Porque a veces el paciente, la familia venía con esa expectativa. Pero fuera de ese modelo, creo que en la vida real a veces hay mucho blanco y negro. A veces en la política o en algunos grupos pues se enfatiza mucho, que es importante, se enfatiza mucho pues los determinantes sociales, ¿no? Que son importantes, pero se deja de lado. O sea, se puede llegar a la impresión de que pues todo es porque la gente no puede pagar el alquiler. Claro, pero eso te lleva casi a negar la existencia de la enfermedad mental, porque hay que distinguir la enfermedad mental del sufrimiento. Yo entiendo que si estás muy agobiado para pagar el alquiler, sufras, y lo entiendo, y hay que ponerle solución a esos problemas de tipo social, pero creo que esos son precisamente los problemas que hay que solucionar desde la política o la gestión de los recursos públicos. Pero nosotros al final los médicos lo que tenemos es atendemos a pacientes, que entonces creo que lo que hay de fondo es un debate casi filosófico de ¿existe o no existe la patología mental? Y tú precisamente que has investigado mucho en TDAH y en concreto en neuroimagen, hombre, que es que hay evidencia. O sea, quiero decir que es que hay estudios que demuestran la existencia de la patología que tratamos. Sí, los tres componentes, y en concreto pues el biológico y el social, son muy importantes. O sea, por una parte, y eso lo vemos aquí en Estados Unidos, ¿no? Que no tenemos sanidad universal que llegue a todo el mundo. Tan importante es el mecanismo de acción por ejemplo, del metilfenidato o de cualquier medicamento. Tan importante es eso como que la persona se lo pueda costear, ¿no? Porque le puede recetar y si esa persona no puede, o si esa persona, su padre está en la cárcel, pues porque se ha metido en problemas o le han metido en problemas. O sea, y eso se ve mucho aquí, sobre todo pues en ciertos estratos sociales, en ciertos barrios. O sea, los componentes sociales son importantes, pero esto no es para decir todo o nada, una cosa o la otra. Esto lo que nos tiene que llevar es que a los profesionales de la salud mental y de la psiquiatría, los investigadores, tenemos que trabajar codo con codo, con salud pública y codo con codo con políticas, para informarlas también con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia. O sea, determinantes sociales sí, pero también ciencia, medicación, cuando hace falta, tratamientos basados en la evidencia, también. Pero los determinantes sociales a mí me parecen apasionantes y también deben de ser objeto de estudio riguroso. Ahí, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá hay un epidemiólogo muy prestigioso que se llama Manuel Franco, que pasa grandes épocas en Johns Hopkins, que ha hecho una investigación sobre cómo influye el distrito, el código postal en el que naces, en el riesgo de enfermar, ¿no? O sea, en general en la salud, y es muy interesante, ¿no? O sea, por supuesto que el número de coderes o de casas de apuesta que haya en tu barrio influye en el riesgo de desarrollar un problema de juego, ¿no? Una ludopatía o lo que sea. Por supuesto, la accesibilidad a las drogas, esto se ha visto mucho en la nutrición, ¿no? Accesibilidad a comida basura, etcétera, etcétera. Pero no creo que una cosa, como tú bien dices, una cosa no tiene que quitar la otra. Si es que un aspecto de la vida, un aspecto de la medicina tendría que enriquecer el otro. Pero de ahí a pongo todo el foco en algo y sobre todo niego la existencia de otros factores, a mí me parece una equivocación. Pero bueno. Y tú, volviendo ahora ya a otros temas, ahora saltando ya a temas más en los que tú has trabajado mucho, ¿no? O sea, yo desde que te conozco, que es desde hace mucho, pero sobre todo desde que estabas en la residencia, has estado muy implicado en las sociedades científicas, ¿no? Y has impulsado muchas iniciativas. De hecho, tú estuviste entre los que promovieron la creación de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría, de la cual, si no recuerdo mal, tú fuiste vicepresidente, que me acuerdo que un poco gracias a tu empuje yo fui tesorero. Y bueno, la verdad fue una experiencia bonita estar en la junta directiva. Y además tú luego has montado la Red Mundial de Residentes de Psiquiatría,
que al menos cuando yo formé parte constaba de más de 400 miembros de casi 70 países. Y también en este sentido de generar sociedades científicas o agrupaciones de médicos, de psiquiatras, tú también montaste un think tank. Entonces, cuéntanos en qué consiste esta red mundial de residentes de psiquiatría, qué es un think tank, qué actividad teníais, por qué deberían nuestros oyentes interesarse por este tipo de asociaciones, merece la pena que se unan al think tank, qué les aportaría. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que esto es uno de los aspectos de tu vida profesional más rompedores, más novedosos, que a la vez me parecen más enriquecedores y que forman parte de ti y que te hacen especial. Gracias. Sí, bueno, este es el poder de los mosqueteros, ¿no? 3 o 4, ¿no? Todos para uno, uno para todos y somos más fuertes, ¿no? Entonces, sí, yo, la verdad es que cuando empecé la residencia yo no era algo en lo que yo pensaba para nada. Una persona más de carácter tímido, pero al comenzar la residencia, pues una residente mayor que nosotros dos tuvimos, ¿no? La doctora Vallejo, Valdivieso, ella me animó, ¿no? Porque estaban creando esta sociedad. Yo, bueno, estaba un poco escéptico, pero comencé a conocer residentes de todo el país, de Sevilla, del País Vasco, Madrid, Cataluña, de todas partes. Luego empecé a conocer residentes de psiquiatría de toda Europa y luego de todo el mundo, ¿no? Y me di cuenta cómo, bueno, primero tenemos muchas cosas en común, ¿no? Pero también aprendemos muchos de otros, porque claro, te juntas y hablas y dices, oye, ¿y a ti cómo te enseñan? A ti te enseñan psicoterapia, ¿no? Y a lo mejor un sitio te decía, pues mira, a mí no me enseñan nada de terapia electroconvulsiva, ¿no? O sea, a lo mejor nos enseñan un par de veces, pero nos salimos de la residencia terminando expertos certificados en terapia cognitivo-conductual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces dices, oye, pues mira, es importante que nos conozcamos, que colaboremos, que sepamos qué se está haciendo y qué cosas se pueden mejorar. Al final, bueno, nosotros recibimos una formación muy buena, ¿no? Pero a veces hay residentes que se encuentran muy solos o que a lo mejor no sienten apoyo en su equipo, en su departamento, o que les gustaría hacer más, ¿no? Y no llegan. Entonces, estas colaboraciones es una manera de llegar a más. Como digo, un residente aislado por su cuenta, pues a veces no puede hacer mucho, ¿no? Pero si se junta con los otros residentes del departamento, y eso lo vimos, ¿no? Pues y cuando estábamos ahí podíamos tener iniciativa, podíamos hacer cosas, incluso cosas sociales, ¿no? Que la verdad es que era lo que nos daba la vida. Digo, no es que estuviéramos, la residencia fue dura, pero no es que estuviéramos ahí con la lengua afuera todo el tiempo, pero bueno, fue duro. Pero dices, ¿qué hubiera sido la residencia sin esos momentos, a veces sin ese café, sin ese desayuno por la mañana con el doctor Aubá a las 7 de la mañana? Entonces, pero eso cuando lo llevas a nivel nacional, cuando lo llevas a nivel internacional, primero pues te da mucha perspectiva de cómo son las cosas en otros lugares, y se puede colaborar, ¿no? Pues, por ejemplo, te digo un ejemplo que llevó a nivel mundial, ¿no? Pues unos colegas de la Sociedad Española, ¿no? que acabamos de crear, dijeron, oye, pues yo estoy muy preocupado pues, con el tema de agresiones a residentes, ¿no? De cuando estamos trabajando, pues recibimos agresiones de las personas a las que servimos, pues no es porque sea su culpa, sino pues porque está en un momento de agitación o lo que sea. Digo, ¿y esto cómo es en otros sitios? Pues hicieron un pequeño estudio nacional, que hicieron un póster, pero yo eso lo presenté a los residentes europeos y dijeron, oye, un residente de Turquía me dijo, esto es un problema gravísimo en Turquía, o sea, hay gente que es asesinada, o sea, hay residentes que mueren asesinados por eso. Entonces tenemos que hacer aquí un estudio europeo. Hicimos un estudio europeo, luego lo llevamos a nivel mundial. Hicimos un estudio en Asia y en otros países. Sacamos 2 papers, o sea, uno publicado el europeo publicado creo que en Academic Psychiatry, son la revista más importante para cosas de residencia, de psiquiatría, ¿no? En Estados Unidos, y el asiático, que también lo publicamos creo que en la revista asiática, una revista de psiquiatría, la revista india de psiquiatría. O sea, que salen publicaciones, pero no solo eso, sino que también esas publicaciones luego las puedes llevar
a organismos internacionales, asociaciones o a la prensa y decir, bueno, esto es un problema. Entonces, estos son ejemplos. La Sociedad Mundial, o bueno, la Red Mundial de Residentes de Psiquiatría, pues la fui creando poco a poco, pero sobre todo durante la pandemia, pues creció mucho porque la gente estaba en casa, no tenía más remedio que conectarse con otras personas online, pero sirvió. Tenemos gente eran 400 personas más o menos de todos los países, sobre todo de países pobres, y sobre todo para esas personas, para residentes de países pobres que muchas veces no tienen medios, no pueden viajar a congresos, pues dio mucho la vida, pues porque de ahí se pueden organizar seminarios online, ¿no? Que puedes aprender de hicimos seminarios de cómo es la psiquiatría en el Cuerno de África, ¿no? que la gente no conoce. Y luego pues creamos también la sociedad, o sea, el think tank, lo que dices, el grupo de investigación y de colaboración internacional durante la pandemia, que esto era no solo residentes, y no solo psiquiatras, sino colaborativo con otros profesionales, investigadores en salud mental, incluso personas con personas afectadas con problemas de salud mental que trabajan en activismo, en lucha pues, por divulgación de los problemas. Y pues ahí también salieron muchos papers, muchas colaboraciones. Uno de los primeros papers fue en Lancet, que era yo el primer autor y tiene, no sé si 200 citas o así. Entonces, estas colaboraciones sí son buenísimas para aprender de otros y no solo eso, o sea, para publicar con impacto, pero lo mejor de todas estas redes es sobre todo lo que uno se lleva como persona, ¿no? La satisfacción y las amistades. O sea, muchas de estas redes, como digo, crecieron sobre todo durante la pandemia, pero luego se hicieron reales. Por supuesto, no he podido todavía conocer, porque son muchos cientos de personas, a todas las personas del mundo, ¿no? Con las que he conectado, pero a muchas personas ya las he conocido en persona, grandes amigos. Muchas personas pues después de la pandemia se han pasado por Nueva York, nos hemos comido en un restaurante, me han visitado gente de Indonesia, de Italia, de Marruecos, de todo el mundo, y lo que queda sobre todo es la amistad, ¿no? con colegas, que me parece que eso es muy poderoso, el factor humano en nuestra profesión. No, además también fue un gran estímulo, es llamativo, pero se puede hacer se puede hacer investigación interesante que aporte valor, pues muchas veces a través de cuestionarios de tú consigues que respondan de tu país, yo del mío, y consigues hacer un estudio sobre un determinado tema, pues por ejemplo, ¿qué opinan los psiquiatras sobre la formación que reciben? ¿Qué opinan los psiquiatras sobre este asunto? Y no, que al final coges, de alguna manera estudias la sensibilidad hacia un determinado tema de una determinada población, en este caso de residentes de psiquiatría o de psiquiatras jóvenes o lo que sea, y sobre el tema que sea, ¿no? La formación que recibes, porque sé que habéis hecho también sobre formación en psicoterapia, ¿te parece buena, deficiente, esto, lo otro? Formación este otro tema. Y es verdad que es sin necesidad de tener un presupuesto, es decir, con presupuesto cero, pero teniendo una red de colaboradores, puedes hacer una investigación muy interesante que aporta valor, que puede poner el foco en un problema, puede poner el foco en un déficit de formación o en cualquier otro aspecto, y al final salen trabajos muy interesantes. De hecho, una amiga que tenemos tú y yo en común, Mariana Pinto da Costa, siempre ha hecho también mucha investigación de esa manera, y también sé que sigue muy activa en las sociedades, pero que no hay que pensar muchas veces en tener grandes proyectos o en grandes presupuestos para poder hacer cosas interesantes. Y desde luego que el think tank, que yo reconozco que no fui muy activo, bueno, la vida no se puede toda a la vez, pero yo todo lo que he participado contigo me parece que ha sido una experiencia gratísima y súper enriquecedora. Y yo desde luego lo que más me gusta de haber participado en algún proyecto es que luego vas a un congreso europeo, o ahora hace unos meses estuve en el Congreso Mundial de Psiquiatría, pues claro, vas y luego a esa gente te la encuentras. Entonces, bueno, pues también es bonito luego ponerles cara en persona y decir, madre mía, si yo te he visto en Zoom muchas veces. Entonces es bonito. Oye, Víctor, yo ya para acabar te quería preguntar, ¿nos volveremos a ver por España? Digo en plan profesional, no digo de visita, ¿o crees que ya has dado
el paso definitivo en Estados Unidos y que te quedas por allá? Bueno, lo que he aprendido en los últimos 5 años es que nunca se sabe, ¿no? Que hay que estar abierto a la oportunidad y abierto a la vida, vamos. Por supuesto, fiel a lo que me han mantenido es fiel a mis valores, pero después dejar que la vida me sorprenda. O sea, puede ser. De todas formas, yo te digo, y eso es algo que yo llevo en mi corazón y me lo tomo en serio. Muchas personas, tú decías, muchos médicos se van. Bueno, yo no sé la historia de cada uno, pero yo creo que si uno se va, tiene que seguir no solo en contacto, sino aportar, ¿no? Todo lo que pueda. Y yo eso es algo que mantengo. O sea, yo, por supuesto, estoy muy agradecido por recibir mi educación, mi formación como psiquiatra en España y luego mis primeros muchos años aquí fueron todos financiados por la Fundación Alicia Koplowitz. Y eso es algo, pues, mira, yo no he vuelto. Algunas personas, a veces pasa, ¿no?, que no vuelven, pero yo sigo ayudando desde aquí. Y sobre todo pues con la Fundación Alicia Koplowitz, a la que tengo mucho cariño y he seguido apoyando, pues desde aquí pues he sido tutor, ¿no?, de otros de los becarios más jóvenes, o sea, de un becario más joven que vino aquí, y le he estado ayudando desde aquí, y luego está ayudando pues a otros programas de la fundación, como el programa que tienen que se está expandiendo muchísimo ahora en Madrid y en otras partes de formación a profesores y a profesionales escolares sobre la salud mental infantil. Y bueno, todos otros proyectos. Ahora estoy también ayudando a la Fundación Ingada en Galicia, que es una fundación de padres, madres y personas con TDAH, adultos y familias, ¿no? Entonces estoy colaborando ahora, pues, ayudarles a crear pues iniciativas y implementar iniciativas. O sea, todo lo que se pueda dar de vuelta es importante. Pero bueno, yo creo que después de varios años allí, yo creo que tu Galicia natal se te va a quedar pequeña y yo creo que van a ser más bien colaboraciones telemáticas. A mí me encantaría tenerte de vuelta, ya lo sabes. Pero bueno, si Dios quiere, pronto nos veremos en tu lado del charco. O sea, que ojalá nos podamos ver pronto y que los planes que tenemos previstos se puedan realizar. Me lo has quitado de la boca, Miguel. Yo pensaba, lo que tenga que ser será, aunque ya ha plantado el ADN en Nueva York, pero... Ya ha plantado el ADN. Ya ha plantado el ADN en Nueva York, pero de orilla a orilla del Atlántico, seguro que cada día el profesor Pereira Sánchez piensa en su Pontevedra natal. Qué duda cabe, ¿eh? Y el olor de ese mar, que es el mismo pero distinto. El mismo pero distinto por las circunstancias propias de la costa galega. Profesor Víctor, un placer. Cuídate mucho y que el niño pues vaya creciendo, y que vaya, y a lo mejor será otro psiquiatra que tiene doble nacionalidad, claro, Estados Unidos o solamente estadounidense. Bueno, de momento solo estadounidense. Es pequeño. Bueno, también lo que tenga que ser será. Miguel, ¿alguna cosita más? Nada, daros las gracias a los dos por estar con nosotros y a Víctor por repetir. Y aquí los que repiten decimos aquello de no hay dos sin tres. Víctor, ya lo sabes. Un abrazo a los dos, profesor Álvarez de Mon, profesor Pereira Sánchez. Muchísimas gracias, muy amables. Hasta otro momento. Bueno, pues hasta aquí este podcast de Psiquiatría Today. Recuerden, no obstante, que pueden enviar sus preguntas, sus sugerencias. Para ello tenemos un correo que es contacto@psiquiatriatoday.com. El programa ha sido patrocinado para Damián Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Gracias, cuídense mucho y hasta el próximo podcast.